Aldo Abrán es economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, gracias por compartir tu tiempo aquí en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, no, gracias a ustedes, es un gusto. Bueno, como digo, sos el maestro de la economía, Aldo, porque realmente vos con tus ejemplos nos clarificás a muchos que quizás tenemos ciertas limitaciones en lo que es materia económica. Así que te lo agradecemos. Bien, ¿cómo estás viendo la economía, así a grandes rasgos, la economía argentina? Mira, cuando el presidente dio su discurso la semana pasada para abrir el periodo del Congreso, una de las cosas que dijo y recibió algunas críticas es que lo peor había quedado atrás. Y la verdad es que si uno se imagina una recesión, un ajuste, como una caída en un pozo, la realidad es que la Argentina desde mediados del 2015 y hasta el tercer trimestre del 2016 estuvo cayendo en ese pozo, tocó fondo, y a partir del cuarto trimestre empezó a mejorar, a recuperarse, ¿no? Y cuando uno se está recuperando, la verdad es que puede decir que lo peor quedó atrás, porque lo peor era estar en el fondo del pozo, y aún peor, seguir cayendo, ¿no? Exactamente. Con lo cual, en ese sentido, yo comparto la frase. Ahora lo que hay que ver es qué hay para adelante, porque la realidad es que la Argentina salió ya de ese pozo. Hoy estamos por encima del nivel de actividad del momento anterior, justo a mediados del 2015, antes de que entráramos a recesión. Sin embargo, es cierto que los argentinos, la gran mayoría, por ahí todavía no lo vemos, ¿no? Claro. No, exactamente. Y acá eso tiene algunas explicaciones. Una de las explicaciones es que, obviamente, el modelo económico que existía antes de esta gestión, lo que hacía era saquear a los sectores productivos, fundamentalmente a los del interior del país, para fomentar a través de subsidios arbitrarios y sumamente irracionales el consumo en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Obviamente eso se ha revertido, estos sectores productivos ahora se les está devolviendo la riqueza que genera, no es que le devolvemos la anterior, porque ya no la van a ver nunca más, sino por lo menos les estamos dejando la riqueza ahora que ellos están generando, y eso implica que los subsidios tienen que reducirse, lo cual es más que lógico, ¿no? Porque imagínate que cualquiera de los ciudadanos de la capital, me incluyo porque yo vivo acá, pagaba 3% o 7%, mejor dicho, de lo que valía el transporte público que tomaba, ¿no? Pagaba no más del 17-18% de lo que costaba generar la electricidad y el gas y el agua que estábamos consumiendo. Pero eso solo en Capital Federal, porque en el resto de la Argentina no era así. Exactamente, y en algunas grandes ciudades también era así, pero en el resto del país no. Eso quiere decir que había señores que pagaban lo que correspondía por lo que usaban y después tenían que encima pagar impuestos para que yo no pagara lo que tendría que haber pagado, o sea, para pagarme a mí el 93% de mi uso de transporte público, que yo uso el transporte público todos los días, ¿no es cierto? Entonces, claramente eso es sumamente injusto. Yo tengo que pagar lo que uso, y eso tiene que implicar que esta gente pueda dejar de pagar impuestos, además, para pagarme eso que yo uso. Ahora, la realidad es que a mí me está costando y a todos nos está costando, porque obviamente una vez que pasamos a pagar lo que usamos, eso significa que tenemos que dejar de gastar en otras cosas. Exactamente. Y ese es el malestar que uno observa. Perdón, termina el concepto, sí. No, sí, uno podría haberse imaginado otra solución, ¿no es cierto? Ya que bajaban los subsidios, también bajar la imposición sobre los ciudadanos que se iban a ver afectados. Lamentablemente, lo que hemos observado, particularmente lo que son las municipalidades y las provincias, fue lo contrario, y eso hizo más difícil, ¿no?, este esfuerzo que nos están exigiendo
a aquellos que estamos teniendo que pagar lo que corresponde por los servicios públicos, ¿no? Aldo, cuando vos hablás con respecto a la reforma del Estado, vos decís que hay inmovilismo más que gradualismo. ¿Cómo es esto? Y hasta ahora hubo inmovilismo, porque cuando uno observa lo que ha sido lo que se supone que iba a ser la reforma del Estado, el achicar el tremendo gasto público que tiene la Argentina, lo que observa es que en las provincias brilló por su ausencia, y si bajó a nivel nacional hasta el año pasado, pero fundamentalmente lo que bajó fueron las transferencias para justamente financiar los subsidios a las tarifas de servicios públicos, o sea que en realidad ni ese aumento, ni esa baja del gasto del sector público, en definitiva fue un ajuste que hizo el sector público, ¿no? Porque lo tuvimos que hacer todos nosotros en nuestro bolsillo y en el bienestar económico de nuestras familias, pagando más caras las tarifas. Así que claramente hasta ahora no hemos visto casi una reforma del Estado. Ahora estamos a partir de las elecciones empezando a observar algunas señales, hemos visto algunos ministerios que están haciendo algo en ese sentido, pero claramente creo yo que lo que nos anda faltando un poco es identificar cuál es el verdadero problema de la Argentina, y no es el déficit fiscal como dice el gobierno. ¿Cuál es, si no? Lamentablemente es que tenemos un Estado en sus tres niveles, municipal, provincial y nacional, que es excesivamente grande e inútil. Aunque pudiéramos resolver el déficit fiscal, suponete bajando todos los subsidios, que algo tiene que quedar, porque tienen que quedar las tarifas sociales para ayudar a los que subsidiar a los que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Y no pueden pagar los servicios públicos, pero aún así, supongamos que lográramos cerrar el déficit fiscal, la verdad es que manteniendo este gasto tan alto va a ser imposible que el país crezca, y para que la gente crezca rápido, digamos, ¿no? Con la posibilidad y potencialidad que tiene, que son tasas de 4 o 5% por lo menos por año, porque para darle una imagen a la gente, lo que tiene que imaginarse es un grupo de señores del sector productivo tirando de una carreta con un monstruo enorme e inútil de atrás, que es el Estado. Obviamente con semejante Estado vamos a ir despacito, ¿no? Porque ese sector tiene que generar no solamente la riqueza para sostener a aquellos que trabajan y viven del sector privado productivo, sino que tiene que generar además riqueza para darle de comer a este monstruo inútil, ¿no? Entonces, claramente lo que terminamos teniendo es un país que justamente tuvo una salida de la crisis y de la recesión, mejor dicho, lenta, y que ahora va a crecer como mucho a tasas del 3%, hasta que el gobierno tome la decisión de enfrentar el problema que tenemos en algún momento, que yo creo que será cuando se convenza de que la gente realmente apoya esto, con lo cual también va a depender de que la gente algún día, ¿sí?, se dé cuenta que cada vez que un político le dice no al ajuste, en vez de aplaudirlo a rabiar, lo que debería hacer es la casa de ayudar, porque si el Estado no hace el ajuste, lamentablemente lo vamos a tener que hacer todos nosotros en nuestro bolsillo y con el bienestar de nuestra familia, ¿no? Con respecto a la inflación, que es el gran tema, ¿no? ¿Por qué no baja la inflación? ¿Hay respuesta a esto? Hay respuesta. De vuelta, el gran problema es el Estado. Siempre gira sobre lo mismo. Y siempre gira sobre lo mismo, porque lo que pasa es que si bien nosotros tenemos metas de inflación, y eso implica que el Banco Central debería priorizar cumplir con las metas de inflación, ¿no?, que se ha puesto y que hasta ahora viene incumpliendo y que va a volver a incumplir la de este año y por lejos de nuevo, ¿sí? Aún las recalibradas, estas que lanzaron a finales de diciembre, lamentablemente no es así. El Banco Central no tiene como prioridad el cumplimiento de las metas de inflación. La prioridad del Banco Central, lamentablemente en la Argentina, es justamente licuar los problemas que genera tener este enorme Estado, como emitiendo para financiar ese Estado, el año pasado fueron como 150.000 millones de pesos, emitiendo también para bajar la tasa de interés, no aumentarla como dice mucha gente, emite para bajar la tasa de interés
y aumentar el crédito disponible para el sector privado, porque resulta que el sector público gasta tanto que no le alcanza con los impuestos, con el financiamiento del Banco Central, y entonces se absorbe en gran medida el crédito interno de la Argentina, que es muy chiquitito, ¿sí? Con lo cual, si el Banco Central no hiciera eso, hoy las tasas de interés estarían bien por arriba del 30%, y olvídate que la gente hubiera podido tomar todos los créditos hipotecarios que estuvo tomando en el último año. Por otro lado, como ni así, ni absorbiéndose todo el crédito, ni exprimiéndonos como naranjas al Estado le alcanza para financiar su gasto. Algunas provincias y la nación salen y se financian afuera, traen un montón de dólares de endeudamiento, lo venden en el mercado doméstico, eso hace que el dólar baje, los productores de bienes obviamente se quejan porque pierden competitividad, el Banco Central emite nuevamente para comprar esos dólares, y si uno se pone a producir, imagínate cualquier cosa, botellitas de agua, si vos te pones a producir a lo loco botellitas de agua, y del otro lado la gente no quiere botellitas de agua, lo que vas a tener es que en definitiva las botellitas de agua van a bajar, y eso es lo que está pasando con el valor de nuestro peso, está bajando. Y de lo que estamos hablando es de la unidad de medida con la cual evaluamos todos los bienes y servicios de la economía, con lo cual, en definitiva, si estamos achicando el metro, lo que vamos a ver es que todo sube contra ese metro, y eso es justamente lo que llamamos inflación, y justamente surge de esto, ¿no? De esta decisión del Banco Central de dedicarse a licuar los problemas que genera un Estado excesivo, en vez de cumplir con las metas de inflación, que era su compromiso. Y ya agradeciéndote este tiempo que nos has dedicado, hablemos de la Argentina y el mundo, ¿no? Se habla de que hay una crisis mundial. ¿Cómo está la Argentina posicionada al respecto? Mirá, todavía no estamos viendo una crisis, pero sí es cierto que se está hablando de que puede haber una crisis. De hecho, si bien esto está creciendo en lo que es la percepción de los inversores y de los analistas económicos en el mundo, todavía es minoritario. Yo vengo de hecho sosteniendo hace ya mucho que se está formando una burbuja igual que la que se formó entre el 2001 y el 2007 y que estalló en el 2007 y 2008 con un costo enorme para el mundo y también para la Argentina, ¿no? Y que lamentablemente la Reserva Federal, que es la principal gestadora de esta burbuja, no está sabiendo desinflarla, con lo cual, al contrario, como la sigue inflando, es muy probable que tengamos un estallido hacia adelante de una burbuja, empieza a ser cada vez más probable. Y ahí ese es un problema muy serio para la Argentina, porque esto famoso del gradualismo, más allá de que tiene este costo que hablamos hace un rato, ¿no? Que en definitiva la Argentina va a crecer mucho más despacio gracias al gradualismo de lo que podría estar creciendo, y va a bajar también la pobreza mucho más despacio de lo que podría estar bajando, la realidad es que también tiene un riesgo fenomenal, que es como el gobierno recibió un país, un Estado quebrado, y también un Banco Central quebrado, y lo está sacando muy despacito de la quiebra. Todavía tenemos un Estado y una situación de solvencia, ¿no? Un Estado y un país que está muy cerca del precipicio, ¿no? Nos estamos alejando de a poquito del precipicio. O sea que si estallara una crisis, lamentablemente eso implicaría como un ventarrón que nos va a tirar seguramente a ese foso, y lamentablemente eso empieza a aparecer como probabilidad hacia adelante. Así que hace ratos que vengo sugiriendo, y espero que el gobierno lo escuche, que armen lo que se llama una red de seguridad financiera, ¿no? Es simplemente hablar con organismos internacionales, con países desarrollados, fundamentalmente sus bancos centrales, y también con bancos privados para contratar, para pedirles que nos den créditos contingentes por si esto pasa, y así en ese caso, cuando perdamos el financiamiento internacional en medio de una crisis, contemos con este financiamiento, para el cual va a haber que pagarlo, pero que yo prefiero pagar que entrar en una crisis, pagar una prima, como un seguro, ¿no es cierto?, hasta que se produzca la crisis, y bueno, y no tener que sufrir una durísima debacle interna en el momento en que se produzca, ¿no? Ojalá que no pase, ojalá que la Reserva Federal
logre desinflar esta burbuja, y si no lo hace, ojalá que el gobierno logre armar este paquete de créditos contingentes para poder echar mano en el caso de un estallido, ¿no? Licenciado Aldo Abrán, como siempre un placer escucharte, ¿eh? Gracias por tu aporte. Hasta luego. Hasta la próxima. Conversamos con el licenciado Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso.